Muy buenas, queridos amigos, amigas, Canal Málaga Televisión, en el Hotel Sireno, en Torremolinos, nuestro espacio de diversidad. Qué difícil a veces conducir la diversidad hacia conceptos filosóficos, pero esta vez lo hemos conseguido. Tengo como invitado a un magnífico filósofo, Simón Cano. Bienvenido, Simón. Muchas gracias por traerme. Es un placer que estés aquí porque a veces todo lo que tiene que ver con la diversidad, lo dice alguien que pertenece al colectivo, puede estar muy disfrazado de mucha espuma, ¿no? De mucha alaraca, pero en realidad ser una persona diversa, comprometida y profundizar en lo que el concepto de colectivo, diversidad sexual conlleva, es algo muy complejo que la mente tiene que configurarse de una manera muy peculiar, primero para que nos entendamos nosotros mismos, segundo nosotras, nosotres, y después que los demás nos entiendan para poder convivir en una justa reciprocidad digna. Esta introducción, que parece una cosa muy complicada, necesita siempre de la entelequia de la filosofía, del pensamiento y del conocimiento. ¿Cómo estamos viviendo eso hoy en día a través de los ojos de un especialista como tú? Bueno, yo creo que en tu introducción ya apuntas algunos rasgos muy importantes de lo que puede ser una discusión en torno a la vivencia de lo que podría denominarse un colectivo, o de lo que podría ser intentar avanzar en una vida en la cual se intentan experienciar una serie de situaciones que a lo mejor no encuentran o no han tenido las referencias necesarias, ¿no? Es decir, es evidente que hay unos trazos vitales que puede haber vivido una persona, pues vamos a decir, heterosexual a lo largo de su vida, y efectivamente tiene esas pistas, esas nociones que le ha dado a la historia para poder orientarse, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el terreno de la antropología está la noción de coyuntura vital, que es precisamente ese momento en el que tú abordas una situación que no has vivido antes, es un momento de tensión y de decisión, de incertidumbre, y que está muy claro que cuando tú tienes unas referencias claras, es decir, tienes tanto referencias en la literatura, en la psicología, que es muy fácil de instrumentalizar, como se ha demostrado a lo largo de la historia. Es decir, realmente la vivencia de una persona que puede considerarse diversa, y para entenderla en su particularidad y en su contexto, requiere precisamente de entender que en muchas ocasiones no se han tenido las referencias necesarias para avanzar en un mundo que legitime los pasos que esa persona puede dar, ¿no? Ya no solamente en términos de legalidad, sino en capacidad de albergar experiencias, de procesarlas y de remitirlas a un orden vital que pueda darle sentido, ¿no? Y ese sentido se busca, se encuentra, nos lo hacen los demás encontrar o buscar. ¿Cómo va? Porque yo por mi propia experiencia puedo dar mi respuesta a mí mismo, pero muchas personas que nos estén oyendo, que están en este proceso, a lo mejor de hallarse o de encontrarse, o en esa catarsis de transformación para encontrarnos, que es un proceso complicado, no todo el mundo tiene, bueno, en mi caso, la suerte de saber quién soy, dónde voy, lo que me gusta, etcétera, ¿no? Hay personas que están en ese proceso y que nos ven. ¿Tu perspectiva como pensador? Mi perspectiva es que claramente hay un enfoque sociológico que apunta precisamente a esto que tú dices del hallarse y del encontrarse. Muchos sociólogos han indicado que uno de los rasgos de la modernidad o de la modernidad tardía realmente es esta necesidad de encontrarse, de ser auténtico, de referir a un yo que comparezca de una manera vitalmente relevante, ¿no? La cuestión está en que si uno va a los principios de la filosofía, realmente lo que puede comprobar es que hoy en día hay una clara falta tanto de referencias como de nociones sustanciales que nos den una seguridad ante la que claramente está expresándose un antónimo social. Es decir, realmente si algo que puede caracterizar a una de nuestras, vamos a decir, muestras sociales es precisamente esa sensación de inseguridad, de incertidumbre, que de alguna manera algunos filósofos han entendido como una especie como de secularización de las angustias religiosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, se habla mucho de Foucault, que Foucault es un referente a la hora de hablar de lo que ha podido ser la historia de los conceptos y la influencia que han tenido en nosotros, pero sin embargo sí es cierto que para un pensador el debate principal es el de la ausencia de certidumbres, y que precisamente esa ausencia de certidumbres que nos está dando la modernidad tardía la estamos supliendo con verdades temporales, coyunturales, accidentales, que a muchos realmente les puede parecer insuficiente. Es decir, nosotros, y uno de los grandes críticos ha sido Nietzsche,
la temporalidad de las nociones que utilizamos, ya sea las nociones de género, de sexualidad, de historia, de psiquiatría, y la patologización que puede ir acorde a ellas, realmente son siempre, y el problema que tienen son configuraciones temporales de un ethos que se manifiesta en nosotros, pero que realmente nunca llega a abarcarlo todo, ¿no? Es decir, realmente por eso ahí se puede ver muy bien el auge de lo que son las categorías que hoy en día se definen como no binarias, por ejemplo, ¿no? Pero incluso en la conceptualización de lo no binario ya existe un poco esta tendencia a conceptualizarse y a volver otra vez al redil de la categoría, ¿no? Que es precisamente un poco la crítica tanto de Nietzsche como de Foucault. En el momento en el que tú categorizas algo, ya lo puedes empaquetar. Y lo excluyes. Exactamente. Lo excluyes de otras manifestaciones de diversidad de la diversidad. Claro, se genera una diferencia. Efectivamente, claro, así de preciso es. Charlando contigo, y sin ánimo de caer en una conversación que pueda parecer, porque estamos en televisión, demasiado tediosa porque la concentremos en algo que a los dos nos pueda interesar mucho, como es la filosofía, yo me voy al mundo clásico, ¿no? Y en el mundo clásico yo me puedo considerar ptolomeico. Me encanta la postura que tenía Ptolomeo de la astrometeorología, de la observación, de la respuesta, tal. Me voy a un mundo más reciente, como dices Nietzsche, o me voy a Freud, y utilizo algunos argumentos que en mi día a día pueden ser comunes. ¿Cómo? Esa introducción me lleva a preguntarte, ¿cómo desde un mundo actual de la filosofía podemos hacer la vida de la mayoría más común? Que es difícil, más allá de unos conceptos estrictos, teóricos, para que esto que estamos buscando desde siempre, como objetivo básico de estas conversaciones, que es el respeto a la diferencia, para que seamos una mayoría, ¿cómo podemos hacerlo desde el pensamiento, Simón? Pues fíjate, yo creo que uno de los grandes problemas que puede ofrecer una filosofía de corte teórico, esa inaccesibilidad se presenta sobre todo en cómo siempre se habla de lo teórico, no se adecua fácilmente a la realidad, ¿no? Uno, por ejemplo, puede estar preparándose mucho para una situación a nivel filosófico, pero cuando llega todo se derrumba igualmente, ¿no? Es decir, entonces yo creo que el enfoque filosófico que se puede aplicar para intentar acercarnos a todos es el de la fenomenología. Estos apuntes realizados por Husserl, por Hegel, ya apuntan a una especie de psicologización de la filosofía. Esto es muy interesante porque la filosofía y la psicología iban de la mano hasta el siglo XIX, ¿no? Y deberían seguir yendo. De hecho, sí. Yo pienso eso. Sí, ¿no? aparte que también se ha generado una especie de glamurización de la psicología frente a la filosofía y esto pues genera cierto estigma. Pero depende para quién, porque para mí es mucho más glamuroso un filósofo que un psicólogo, y perdón. Claro, pero curiosamente, y ojalá todo el mundo compartiera esta visión. Que no excluye, ¿eh? No, claro. No excluyo ni a uno ni a otro, quiero decir, pero en mi gusto personal me gusta más debatir sobre filosofía que sobre psicología. Claro, es que realmente cuando pensamos en psicología pensamos en psique, ¿no? Que es la noción de alma griega, pero realmente para la filosofía, que es de donde parte esta noción realmente, uno de los planos, y es precisamente esto de lo que estábamos hablando, ¿no? de cómo regresar a este terreno de lo común, la fenomenología nos permite entender nuestros procesos cognitivos y mentales, es decir, yo vivo una serie de experiencias, ¿no? Ortega tiene un caso un poco particular, pero que representa muy bien cómo es ese sentir las vivencias de los demás, ¿no? Que es una persona está falleciendo, está en su lecho de muerte, ¿no? Y está al lado su familiar, un periodista, un doctor, y cada uno vive esa situación de una manera distinta, ¿no? A la persona que es familiar de la que se está muriendo le afecta, vamos a decir, resuena de una manera distinta esa experiencia. El periodista también, el doctor también, cada uno se siente apelado de una manera distinta por esa experiencia, ¿no? La cuestión está en que todos van presentificándose una serie de sensaciones, de emociones, ¿no? Y si vas quitando todo eso, al final queda una especie de yo, un ego trascendental al que remiten todas esas representaciones, ¿no? Entonces realmente es muy complicado tener en cuenta la cantidad de representaciones que tiene cada uno, pero algo que es muy importante es siempre el no ser autocomplaciente con su propia visión de las cosas, porque no es la única, y muchas veces eso nos lleva al dogmatismo, nos lleva a pensar que el otro siempre va a ser una referencia constante a mi yo, ¿no? Y de hecho eso es lo que apuntaban los fenomenólogos, de que yo al otro nunca lo voy a poder conocer enteramente porque siempre lo voy a entender como algo que existe para mí. Entonces, de alguna manera, esa desinstrumentalización de nuestra manera de ver a los demás o de entenderlas o de presentárnoslas a la conciencia, que no digo que sea un proceso sencillo, ¿no? Pero realmente ese, vamos a decir, recorrido consciente
de la alteridad es uno de los puntos por los cuales hay que pasar para llegar a una comprensión un poco más relativa de lo que es el otro. Sí, sin duda. Y si me permites, voy a hacer un ejemplo de lo que estás diciendo. Es decir, en mi propio ejemplo. Yo soy muy consciente de lo que soy y tengo que estar como permanentemente, como me siento muy seguro en mi camino, necesito permanentemente el refrendo de algunos compañeros y compañeras vitales. Esto que tú acabas de decir, de trasladarlo desde la filosofía, en mi caso, mi camino es ese, exponer permanentemente mi seguridad, porque a su vez me retroalimenta mi propia seguridad. Pero hay personas que no viven esto desde un plano de respeto y desde una inseguridad. ¿Cómo podemos aportar más para que vivan en la seguridad? No digo que mi seguridad sea la llave de todo, pero sí creo que para esas personas que están sufriendo, sí puede ser una medicina. Claro, es que aquí estamos hablando, por ejemplo, lo que efectivamente tú dices, ¿no? De que cuando yo estoy interactuando con los demás, estoy retroalimentando mi identidad y vamos a decir, mis acciones encuentran ese refrendo. Entonces, claro, la construcción de la identidad siempre se da en el plano interactivo, ¿no? Intersubjetivo. Y claro, el problema está en cuando uno no puede certificar su identidad o, vamos a decir, su esencialidad dentro de los parámetros que hoy en día podríamos entender dentro de la posmodernidad. Claro, aquí está el problema realmente, porque desde el idealismo alemán se entiende que uno es incapaz de valorarse si no es a partir de los demás, ¿no? Esto de la dialéctica del amo y el esclavo se lleva hasta este punto, ¿no? Entonces, claro, si yo no tengo a otros con los cuales poder compartir o reforzar esas certidumbres que son, como siempre, relativas a la alteridad, me encuentro en un problema, ¿no? Lo ideal a lo mejor sería el ser capaz uno mismo de remitirse esas propias certidumbres. Lo que pasa es que como filósofo, en este caso es muy complicado hallar una autorreferencialidad que le ofrezca a uno ese suelo ontológico en el que moverse con total plenitud y certeza, ¿no? De hecho, siempre este ha sido el gran problema y los filósofos lo que han intentado ha sido como destruir esas certezas para intentar siempre poner el dedo en el ojo tanto al poder como a las instituciones que puedan intentar congelar un momento ideacional o representativo y que hemos visto, por ejemplo, a lo largo de la historia que se ha utilizado pues, para marginar, coartar ciertas actitudes. Entonces, claro, la cuestión está en siempre someter la realidad a una reflexión que permita ofrecer algo con lo que se pueda actuar. Que ese actuar puede no ser el adecuado, eso es algo inherente a nosotros, pero por lo menos estamos sopesando las opciones. Pero es evidente que hay unos síntomas de inseguridad que siempre se expresan en el devenir de la persona y que la única manera que tienen de certificarse es resonando con los demás. Entonces, el recluirse, a no ser que sea para una especie de soliloquio artístico necesario, puede ser complicado. Para la búsqueda del respeto a los demás, el soliloquio no lo veo... No. No lo veo efectivo, oportuno cada uno que decida lo que sea, pero efectivo no lo veo. En ese refrendo de la otredad, en la ausencia, incluso cuando los demás nos rechazan, encuentro yo más razones para ser como yo me siento, incluso en el rechazo. Pero en esa ausencia de la otredad se encuentra la fe. ¿Tú crees que, para mí, bajo mi punto de vista, ¿tú crees que tenemos una crisis de fe ahora en el siglo XXI? No estoy hablando de religiones, estoy hablando de fe. Pues es un tema muy interesante porque cuando hablamos de fe, secular en este caso, lo que estamos realmente tratando es de un proceso de confianza. Es decir, tanto nuestras creencias como en nuestros conceptos, y ahí podría caber todo, nosotros realizamos un depósito de confianza en esas nociones y nos sirven. El problema está en que a lo mejor eternalizamos una configuración de esas verdades que luego no nos sirve. Entonces, una crisis de fe, en este sentido, sería una devaluación de los procesos de confianza y a lo mejor, y este es un tema que yo trabajo bastante, es un aumento de la percepción del riesgo que va acompasada a este momento en el cual las confianzas en torno a la certeza se pueden derrumbar, ¿no? Precisamente ahora estamos viviendo un poco lo que es la consecuencia del pensamiento continental con respecto a las verdades absolutas, ¿no? Es decir, realmente la gran creencia científica de la objetividad ahora está puesta en duda y sin embargo, por un lado, hemos tenido que, gracias a ese cuestionamiento de las verdades absolutas, ha emergido la posibilidad de legitimar una serie de actitudes, de personalidades, de sexualidades que antes se hallaban a lo mejor reprimidas, marginalizadas o incluso estigmatizadas, patologizadas por una historia de la psiquiatría que es una ciencia tan reciente y que ha habido cambios
que nos hacen precisamente dudar de cómo se orienta la ciencia, ¿no? Que es precisamente el refrendo teórico y epistémico de este proceso que estamos viviendo, ¿no? De realmente la certeza es un ideal inseguro y lo sustituimos por una percepción del riesgo que cada vez va más en aumento. Para ir acabando, yo quería llevar la conclusión de nuestra entrevista a la diversidad, y la diversidad en un universo de estética y de ética. Es obvio que tu discurso es completo, tu imagen es rompedora, por llevarlo por la estética, y eso me lleva a pensar en diversidad y ética. ¿Cómo de difícil, fácil, crees que está en el momento actual el concepto diversidad? Diversidad sexual, no otro tipo de diversidades, ¿no? Para manifestarnos como somos. Pues yo pienso realmente que, por ejemplo, yo suelo apelar a una frase cuando Conchita Wurst empezó realmente y pegó el boom en Eurovisión, ¿no? Le hicieron muchas entrevistas en alemán y en una de ellas hablaba, por ejemplo, de que ella no consideraba ser valiente cuando tú te expones en un lugar en el que sabes que vas a ser bien recibida, ¿no? Para ella realmente el concepto de valentía iba asociado al hacerlo sabiendo que no vas a ser bien recibido, ¿no? Y es precisamente ahí donde se produce el choque. Decía Foucault, por ejemplo, que incluso un ejercicio práctico de la filosofía consiste precisamente en, de alguna manera, ir abriendo un camino a través de las sensibilidades que no lo conocen. Ahora bien, es normal que una persona, a lo mejor estéticamente, someta su estética a juicio, a una valoración por parte de la razón, y diga, a lo mejor no me conviene ir de determinada manera en un sitio porque no va a ser bien recibido, ¿no? Entonces, claro, esto también da un margen de la persona de ver hasta qué punto lo auténtico es lo que expresa a través de la estética, o si lo auténtico realmente es cómo esta persona puede emplear la razón para moverse y renegociar su identidad de distintas maneras, ¿no? El ser de alguna forma camaleónico y el no implicar tanto la identidad con la interacción estética, sino con la expresión de una personalidad que trasciende la imagen, ¿no? Sin duda, ese concepto camaleónico lo asocio a la inteligencia, porque inteligencia no es tener 4 títulos universitarios, que los puedo tener yo, ¿no? Inteligencia es otro tipo de inteligencia, sin duda muy vinculada a lo emocional, que nos permitirá vivir de una manera más digna también a los que somos distintos y diferentes. Me quedo con esa conclusión tan maravillosa. Ya te adelanto que te invitaremos más veces, porque Yo lo agradezco mucho. El discurso es muy necesario, con enjundia y con el carácter intelectual que necesita el pensamiento crítico, para que desde la diversidad encontremos otros caminos para entendernos. No basta con que seamos personas alegres, que todo el mundo entiende por ello que la diversidad es alegre, pero aparte de alegre tiene debajo un trasfondo muy importante para que entendamos desde el pensamiento hacia dónde vamos, sobre todo en una sociedad como el siglo XXI, que, como tú muy bien has utilizado varias veces en tus intervenciones, es posmoderna. Y si es posmoderna tenemos que entenderla. Un placer, Simón. Igualmente, muchas gracias por traerme. Amigos, amigas, ya me habéis oído, un verdadero placer hablar de filosofía también con la diversidad aquí en Canal Málaga Televisión. Gracias por tanto cariño. Chao.